Amigos de Informa Radio y EDA TV, bienvenidos a esta entrevista, una entrevista que queríamos dar para desvelar un poco y conocer a una persona en concreto, una persona que protagonizó un incidente desagradable, un incidente violento contra los periodistas de esta casa con Vito Quiles y Juan Pulido, el señor Antonio Maestre, el señor que ha lanzado el micrófono y ha quedado prácticamente, bueno, en partes, lo dejó hecho trizas. Y para ello tenemos a una persona que lo conoce desde hace mucho, que le dio una oportunidad laboral y que, bueno, creemos, vamos a desvelarlo aquí, terminó mal. Vamos a hablar con el señor Pedro Aparicio, director de PR Noticias, y él era el señor Pedro, ex jefe de Antonio Maestre. Bienvenido a Informa Radio y a EDATV. Hola, buenas tardes. Sí, hace 10 años, tampoco me acuerdo exactamente de la fecha, porque ni cuando le conocí me generó ningún entusiasmo ni ninguna emoción, ni cuando se marchó tampoco me dio demasiada pena. Pero sí, Antonio Maestre estuvo trabajando con nosotros en un medio de comunicación que se llama prnoticias.com. Él estuvo pretendidamente al frente de la sección de comunicación, llegó al periódico a través, creo que fue de un currículum que me envió con una carta en la que me decía que nadie le daba una oportunidad, y yo le dije, pues mira, vente, tu trabajo es hablar de comunicación corporativa, hablar de cómo hacen las empresas para comunicar a los medios de comunicación y para comunicar a los stakeholders y a la sociedad y demás. Y lo cierto es que él tenía alma y espíritu libre, y lo que le gustaba escribir era pues sobre los twitters de Rajoy, la cara de Pánfilo de no sé cuántos. Entonces, bueno, pues he hecho una búsqueda rápida, tampoco sin demasiado interés, porque insisto que el, el fascista, porque es un fascista, porque lo ha demostrado con sus formas al tirarle a un periodista el micrófono a la cara. O sea, eso no fue lo que le enseñamos en PR Noticias, ni lo que él vio allí, ni lo que aprendió. Entonces, estas formas, modos y maneras son cosas nuevas que nos sorprenden a todos y que evidentemente no son solamente desagradables, sino que deben de ser denunciadas y perseguidas. Antonio Maestre pasó por el periódico sin pena ni gloria, no fue un gran escritor, no fue nadie que levantase en ningún momento ninguna información que tuviese interés, más allá de algún cotilleo que le contase alguna cotilla cercana a él. Y yo, insisto, el recuerdo que tengo de este señor no es ni bueno ni malo. Él podrá decir lo que quiera, se podrá inventar todas las historias que quiera, porque claro, es muy libre de inventarse, pero yo también podría decir que ha habido muchos compañeros de él que se quejaron por lo vago, por lo engreído y en algunos momentos también por lo pesado que era. Pero él entró allí en el medio como periodista. ¿Él es periodista o no tiene carrera universitaria, un grado que tenga Bien, que ver con la comunicación? el periodismo en España, y es algo que es discutido y discutible, periodista es aquel que cuenta información. Entonces, en el momento en el que las televisiones están llenas de gente que no tienen formación, ya no digo de periodistas, sino formación ni siquiera básica, y llegan a los ministerios, pues entonces, ¿de qué vamos a hablar? No sé si Antonio es periodista o no. Sí sé que es un hombre que está rodeado de libros, tampoco sé si se los ha leído o no. Y sí sé que es una persona que evidentemente obedece a una forma de entender la sociedad que parece ser que no es la forma en la que lo entiende otra gran parte, ¿no? Y esa faceta que él, bueno, en redes sociales ha hablado mucho de que él es una persona que comparte la paz, que difunde la paz, no quiere enfrentamientos, pero últimamente hemos visto ese choque, sobre todo con esta casa. Ese Antonio Maestre que trabajaba allí con ustedes, ¿tenía algo de violento o tenía actitudes violentas? Eh, que le pregunten a la vicepresidenta del gobierno cuáles eran los tics que podía haber en Errejón. Mm. Vamos a ver, cada uno tiene una personalidad y lo que es evidente, y hay que ir al hecho,
contrastado, filmado y real, es el que este señor es un gañán al que van por la calle, le intentan hacer una pregunta y el tipo coge el micrófono y lo tira llamando fascista a una persona que está haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que él esa parte del trabajo seguramente no lo haya hecho, porque él saltó del periódico a una manifestación, de la manifestación a un encierro, de un encierro a una tele, y de una tele pues se convirtió en un tío que es capaz de hablar en un programa que se llama Conspiranoicos, cuando el mayor conspiranoico que hay es él. O salir en programas hablando de absolutamente todo sin tener ni puta idea de nada, como ocurre habitualmente con muchos de los tertulianos, que hablan. ¿Por qué habla de la Dana este señor si no ha venido a Valencia a ver qué ha sido la Dana? Y se atreven a pontificar y se atreven a hablar. Y Estos se atreve habladores a de hablar oficio, mal. ¿no? Y se Que se atreve a dice. hablar mal de los medios que se están utilizando cuando no sabe qué medios son. Y se atreven a hablar de lo que pasa en las redacciones cuando no han estado en una redacción jamás. Entonces, bueno, helo ahí. Y usted tuvo algún encontronazo con él? Bueno, hablan un poco sobre el tema de un despacho, ¿no? A ver, la gente, los madrileños, tenemos fama de ser muy chulos Mm, y muy entregados en nuestras cosas. Yo soy un señor de 62 años que llevo 8 estén en el corazón. Cuando ocurrió este suceso tenía 52 años y no tenía ningún estén en el corazón. Y Antonio lo que entró en mi despacho fue a increparme para decirme que yo no era un empresario al uso, porque los empresarios no ayudaban a los trabajadores y que me venía a dar 2 hostias. Entonces yo le hice un comentario bastante desagradable, que fue una forma de responderle con chulería. Y ante eso, él bajó las orejas, se fue y yo jamás supe nada más de él. Me quedé perplejo cuando le vi que salía en televisión ponderando y diciendo y hablando, y lo que realmente, desde luego, lo que realmente nos demostró a nosotros era que era un tipo que se escaqueaba de puta madre, que el conocimiento que tenía no era demasiado y que siempre estaba rodeado de libros, con lo cual seguro que no leía. Vamos, pero estuvo rodeado de y alguien el hecho de que puntual. no lee y no, perdón, y el hecho de que no lee y no viaja, bueno, ahora viajará porque ahora tiene dinero, antes es que no tenía capacidad seguramente ni de ir en metro. Y no lo digo de forma despectiva, sino que el Mm. tipo estaba jodido. Ahora viaja, ahora tendrá la posibilidad de ver otros mundos y de entender y de que la cabeza se le abra un poco más. Pero este hombre era bastante necio. Entonces tenía una actitud que siempre era enfocar las cosas desde el mismo punto de vista y así no tiene sentido generar riqueza en tu pensamiento. Sí, lo más seguro también estuvo rodeado de alguien o de un grupo que lo llevó a donde está ahora, ¿no? Un grupo político. Porque Bueno, yo es que, a ver, yo es que esto lo tengo muy claro. O sea, vosotros pertenecéis a una historia, de la historia de ahora, de este momento de España, formáis parte de un, vamos a decir, de un número de medios de comunicación que tiene una forma de expresarse, de sentir, que defienden una sociedad y que defienden un modelo. Y ellos defienden uno que es radicalmente diferente, distinto, con otras formas. Entonces, aquí no se trata de ser melifluo y decir, no, 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 es simplemente que hay una evolución. Y cuando los seres humanos evolucionan, pues ocurren estas cosas, ocurren catarsis en la sociedad y los medios de comunicación se posicionan cada uno en un lado, pero no está ocurriendo solo en España, está ocurriendo en todos los países del mundo. Entonces, es muy difícil contestar, porque esto es como decir, ¿quién tuvo razón en una guerra? Sin nombrar ninguna. Evidentemente ninguno, porque lo que no hay que llegar es a una guerra. ¿Quién tiene razón? Vosotros, que maestre puede decir, es que yo iba por la calle tan tranquilo. Bueno, vale, pero también vosotros iba, no sé quién, pues la vicepresidenta que había antes, la Sáenz de Santa María, tan tranquila por la calle y le hicieron un escrache y sin embargo a la mujer del príncipe de Galapagar no se la puede hacer un escrache. Se quiere decir, pero son formas diferentes y son maneras diferentes de entender. E incluso ahora una declaración que ha habido de un presunto
acosador político de Sumar, el señor Errejón, a una señorita, pues se ha filtrado y todo el mundo opina y todo el mundo sabe y todo el mundo cuenta y todo el mundo ya lo sabía y todo. Entonces es muy cansino, ¿no? Y oyes los comentarios y son radicalmente distintos y hay jueces que piensan de una manera radicalmente distinta al otro 50% de los jueces. Luego, lo que es un paradigma, que era intentar o entender que España era un país que caminaba y remaba hacia un mismo puerto, pues es evidente que desde que somos España jamás esto ha ocurrido y por lo que se ve jamás va a ocurrir. Pero eso no es malo. Ahora, ¿yo qué te puedo decir de Antonio Maestre? Que es una persona que está condicionada ideológicamente, eso está clarísimo. Que es una persona que tiene un sentir y un pensar que es diferente al vuestro, radicalmente distinto. Que es una persona que ha pasado de ser un ser, vamos a decir, tratable, a ser un intratable y un prepotente, eso está claro. Que las doctrinas que él ataca, llamando fascista a uno y al otro, demuestran lo que hace él, también está claro. Entonces, yo no le puedo definir más. Tampoco me ha acostado con él, no hemos ido a cenar juntos, nunca hemos tenido una conversación que haya ido más allá de ¿te parece bien? Y yo le he dicho, pues a mí no, o sí, y se acabó. Tampoco hay más. Insisto, hubo un conato de violencia que se resolvió diciéndome te vengo a dar 4 hostias y yo le dije me vas a comer la polla, para que quede claro cuál fue mi comentario. Sí. Y ahí quedó la historia y ahí quedó. Y yo con este chaval no he vuelto a tener nada. Y no me hace ninguna ilusión tener nada con él, pero vamos, tampoco le tengo ningún miedo, ni a él ni a ninguno de los que puedan venir con él. Y a través de Miedo, las quiero redes decir, sociales miedo hablo en el sentido de una agresión. intelectual, ¿se Ah, entiende? No y a es un través, problema de yo no soy el vaquilla y yo mm. no voy matando gente por la calle. A través de las redes sociales, si han tenido algún rifirrafe o algo, o le han contestado a usted sobre sobre aquel incidente. Es que yo paso de esto, o sea, perdóname, ¿eh? Mm. Es que yo paso de Antonio Mestre. Es que para mí Antonio Mestre no ocupa ni 3 segundos en mi vida. Es que me da igual, o sea, que tenga mucha suerte, que venda muchos relatos y muchos libros de esos que hace él, que se lo pase muy bien, que sea muy feliz y que siga mintiendo hasta el momento en el que le pillen y empiece a decir la verdad, si es que conoce la verdad. Pero es que yo no, para mí es un ser que no tiene entidad, lo siento, o sea, no tengo ningún interés en él. O sea, si me dijese ha escrito un libro y tal, no me iría corriendo a la librería a buscarlo porque no tiene interés. Yo creo que no tiene interés tampoco para vosotros, o sea, pero bueno. No. Con su experiencia, ese incidente que, bueno, lo vivió, lo vimos, ¿no? En redes sociales, Vito Quiles, Juan Pulido, también pasó algo parecido con Beltrán. Estos incidentes, esta violencia que se ve contra periodistas, usted con su experiencia, ¿pensó algún momento de que esto llegaría en el siglo XXI acá en España? A ver, a mí me parece una broma de mal gusto, Mm. porque en España todo se mide siempre uno con un doble decímetro y el otro con un triple decímetro. Entonces, aquí las cosas nunca se ven igual, nunca saben igual, nunca se entienden de la misma forma. Es evidente que lo que está pasando no tiene ningún sentido. Es evidente que el que un señor sea periodista, pregonero, cartero, informador, basurero, la gente tiene derecho a expresar libremente su forma de pensar, que es una de las cosas que cada vez está más restringida en estas sociedades woke y en la que viene ahora del Trump ya ni te cuento, porque también va a haber su autocensura. Ujú. Entonces, al final de lo que se trata es que la gente pueda ser libre y hablar. Y si el señor Maestre piensa que la mejor sociedad es una sociedad como la que él propugna, que lo siga haciendo. Pero no por eso tiene que llamar fascista a nadie, ni tiene por qué tirar el micrófono a nadie. ¿Qué ocurre? Que todo esto no deviene de una actitud de Antonio Maestre que al final es uno más.
esto deviene bueno, pues de los problemas que tiene vuestra cadena a la hora de informar, cuando vais a hablar con un representante de un partido político de la izquierda, porque habitualmente en la derecha tenéis mejor entrada, y le preguntáis cualquier cosa de la forma más tranquila, de la manera más educada, y en medio de una sala de prensa os dice, no, yo a este no le contesto, yo a usted no le contesto, usted a mí no me pregunte eso, usted es un fascista. Como no ocurre nada, como un día el presidente Rajoy dijo, vamos a hacer una rueda de prensa a través de una tele, y nadie se negó y nadie dijo nada, y las asociaciones o las distintas asociaciones de la prensa, la FAPE y demás, pasaron, pues entonces ahora en una rueda de prensa en Moncloa te pueden llamar al periodista, le pega el vecino, le llama fascista y le pega fascista, fascista. Es un tema que lleva ya mucho tiempo instalado en la sociedad y es un tema peligrosísimo. ¿Peligroso o no? Peligrosísimo. Sí, porque ya deja la calle para entrar a los medios de comunicación y se está haciendo público, que es lo que usted Sí, pero comenta. es que, mira, tú eres venezolano. Sí. Tú puedes comparar España en muchas cosas con Venezuela, de lo que está ocurriendo en este país, de cómo se están limando las libertades, de cómo se está... es evidente que España necesita, pero no porque yo esté en contra del presidente, del gobierno, del parlamento, de las formas, de los formos, pero es evidente que España necesita buscar un punto de reencuentro. Y no es un partido de fútbol, evidentemente, sino que es el que todos, de alguna manera, luchemos por un bien real común. Lo que pasa es que está tan dividido el mundo que ya no es decir el Oriente y el Occidente sin nombrarlo, es que ahora ya se nombra con países, con banderas, con territorios, con número de tanques, con ejércitos. O sea, hay un ambiente que es muy prebélico y España, por desgracia, tú estás aquí, no sé el tiempo que llevas, pero España tiene una herida desde hace 100 años, o de hace 80 años, que fue la guerra civil, y que es una herida que jamás, jamás, jamás va a sanar, porque primero porque no hay intereses en que sane, y segundo porque hay mucha gente que se siente o se ha sentido muy mal, tiene derecho a ello y tiene derecho a reivindicarlo. Y hay otros que se han sentido muy bien, tienen derecho a reivindicarlo o no, pero lo pueden hacer o no, aunque deberían hacerlo porque están en un Estado democrático. Y debería haber cabida para todo. Entonces, si por ejemplo ayer Elon Musk hizo el saludo romano, que también es el saludo nazi, o sea, no es no el romano y no el nazi, no, y el nazi, eh, hay muchas formas de leerlo, hay muchas maneras de leerlo. Si la manera de leerlo es decir, nos vamos de X, no hay derecho, esto es una locura, vamos a ver qué es capaz de hacer el gobierno de estos señores. Ya hemos visto de lo que ha sido capaz el gobierno de Biden, pues vamos a ver qué es capaz. Estamos viendo de lo que es capaz el gobierno de Sánchez. Pues intentemos dar una oportunidad a España para, no digo ya para que vaya a las urnas, sino para que siga con un modelo en el que hay una parte importante que cree en él y los demás tengamos o tengan que seguir adelante, bueno, pues con su pensar y con sus formas, pero lo que hay que hacer es respetarse. Eso es de primero de democracia. O Sí, sea, porque yo puedo decirle al señor maestre que es un capullo y él me podrá decir a mí que yo soy tres capullos, pero no debe pasar de ahí. No debe, no, porque no tiene sentido, porque además estamos hablando gente que lo que necesitamos es que la sociedad se dé cuenta de que hablando, incluso los que pensamos de forma diferente, somos capaces de acabar dándonos la mano o de acabar haciendo una risa, que es lo que vosotros tenéis que conseguir, que es muy difícil, yo lo entiendo perfectamente, pero tenéis que conseguir arrancarle una sonrisa a la gente, intentar que aquellos que os insultan se den cuenta de que vosotros sois profesionales que estáis haciendo vuestro trabajo y que tenéis una línea editorial que eso todos los medios de comunicación no tienen. Otra cosa es que tuvieses una línea editorial en la que se hablase, no sé, pues de matar a las personas o de perseguirlas por su condición sexual o por su color o por su raza o por su religión. Entonces, estaríais fuera del sistema, ¿no? Pero no siendo así, cada uno es libre de tener sus opiniones.
Y yo desde aquí le mando, lo he dicho antes, y le mando un abrazo muy cordial en el sentido del abrazo y en el sentido del cordial al amigo Antonio Maestre, porque repito, no tengo ningún buen recuerdo de él, pero yo duermo tan a gusto y ninguna noche me he levantado diciendo maestre, maestre, ni nada parecido. Bueno, muchas gracias, señor Pedro, por este tiempo. Nos ha quedado claro ese pasado de Antonio por PR Noticias y bueno, ese análisis que nos ha dado sobre También esa te diré, situación, esa polarización que también te se diré vive. una cosa y no te Sí, quiero cortar. Hace muchos años, ya te digo, yo soy muy viejo, yo tuve un amigo que, bueno, pues no era el bueno de los amigos, era el malo. mm, Él ha acabado siendo un cardiólogo maravilloso en Estados Unidos. Quiero decir, el ser humano lo que tiene que hacer es evolucionar, dejarle que evolucione y dejarle que sus pensamientos salgan. Y yo os deseo una muy larga vida y os deseo que sigáis haciendo la información que vosotros deseáis hacer, pero que la hagáis siempre desde el rigor y vuestra verdad, que mm. no tiene por qué ser la verdad de los demás, pero que la hagáis con respeto y que no consintáis tampoco el que lleguéis al punto de la agresión y del insulto por hacer vuestro trabajo. Vuestro trabajo es digno, igual que el que hacen los del Plural, los de Público, los de PR Noticias, los del País, los del Mundo, los de ABC, los de La Razón, los de La Sexta, los de Antena 3. Todos, todos los periodistas o todos los informadores que trabajan y todos los comunicadores lo intentan y lo intentamos hacer de la manera más honesta. Pero no por ello hay que insultar. Yo os mando un abrazo muy fuerte y larga vida a EDATV. Muchas gracias por esas palabras y es así, hay que dialogar, hay que, bueno, respetar y nosotros hacemos las preguntas con respeto, con educación y así debe ser, ¿no? Sin confrontación. Hay una batalla política, pero eso se lo dejamos a los políticos. Nosotros estamos informando. Muchas gracias, señor Pedro. Fue hasta aquí esta entrevista. Rafael Alejandro Escalona habló con ustedes y David López en los controles. Muchas gracias y hasta pronto.